Bien, en este vídeo vamos a ver el transporte pasivo en la membrana celular. El transporte pasivo es el movimiento de moléculas a través de la membrana plasmática sin que haya un gasto de energía. Vamos a ver tres tipos, como son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión consiste en la mezcla de sustancias cuando existe una diferencia de concentración, es decir, cuando existe un gradiente de concentración. Esto quiere decir que una parte de la solución, en la solución, la concentración de las moléculas es más elevada que en la otra parte. La difusión va a tener lugar hasta que la concentración se iguala en ambas partes. Las moléculas van a pasar desde donde están a una mayor concentración hacia el lado donde hay una menor concentración. ¿De qué va a depender la difusión? En este caso, pues va a depender en primer lugar de la energía cinética de las moléculas, es decir, de la capacidad que tengan para moverse. Esto va a depender de la temperatura de la disolución. También va a depender del gradiente de concentración, es decir, cuanto mayor sea la diferencia de concentración a un lado y a otro lado de la membrana. Y por último, también va a depender del tamaño de las moléculas. Algunas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, las vitaminas liposolubles, la urea, la glicerina y los alcoholes de pequeño peso molecular van a atravesar la membrana por difusión. Otras moléculas son demasiado grandes para difundir a través de la membrana o demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la bicapa lipídica. Tal es el caso como, por ejemplo, la glucosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana mediante otro proceso que es la difusión facilitada. Con la ayuda de una proteína transportadora, la glucosa se va a unir a esa proteína que, al cambiar su conformación, pues va a permitir el paso de la glucosa a través de la membrana. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una enzima le va a añadir un grupo fosfato de tal manera que va a transformar la glucosa en otra molécula que sería la glucosa 6-fosfato. De esta forma, las concentraciones de glucosa en el interior de las células son siempre muy bajas con respecto a la concentración que existe en el exterior y va a favorecer que la glucosa siga entrando en la célula. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y va a depender del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, es decir, de la diferencia de concentración, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y de la rapidez con que estas proteínas hagan su trabajo. Por último, la ósmosis es otro proceso de transporte pasivo mediante el cual un disolvente, como es el agua, pues va a pasar selectivamente a través de la membrana plasmática, que es una membrana semipermeable. El agua va a pasar, la membrana de la célula va a permitir el paso del agua por difusión, pero no así de iones y otras sustancias que estén disueltas en ella. Si la concentración de agua es mayor, o lo que es lo mismo, la concentración de soluto es menor, de un lado de la membrana es mayor que la del otro lado. Entonces va a existir una tendencia a que el agua pase al lado donde su concentración sea menor. ¿De acuerdo? Como vamos a ver en la siguiente imagen de una membrana plasmática, pues vamos a ver cómo en la parte externa el medio es hipotónico y en la parte interna el medio es hipertónico, y por lo tanto va a permitir el paso de moléculas de agua desde el exterior hacia el interior hasta que las concentraciones se igualen. Pues bien, esto sería una explicación de las tres formas de transporte pasivo que se dan en las membranas celulares de todos los seres vivos.